bienvenida nuevamente a esta sección Mi Bebé y Yo, y el día de hoy nuevamente nos encontramos con la doctora Tere Huerta, quien es ginecóloga y nos va a ayudar con diferentes temas y dudas que tenemos el día de hoy. ¿Cómo estás, Tere? Muy bien, encantada de estar nuevamente con ustedes, Karina. Muchísimas gracias por tomar en cuenta esta invitación. Y bueno, no sé si estoy embarazada, ¿cómo puedo saberlo? Es el tema, así que bueno, cuéntanos acerca de los síntomas. Ok. Número 1, la ausencia de la regla en el periodo que nos debería de llegar. Okay. ¿Siempre pasa esto? Sí, siempre. Ok. Hay algunas ocasiones donde existe un sangrado de implantación, le llamamos. Exactamente, que es como una manchita. Una manchita, la mujer piensa que fue su regla, se le hace extraño que le haya llegado tan poquito, pero dice, bueno, fue mi regla y a partir de aquí seguimos. Ese es un porcentaje bajo de pacientes que se puede presentar ese sangrado de implantación y que no se dan cuenta de que hay embarazo. Se pueden dar cuenta, ¿cierto? Sí, por lo que es más escaso, entonces cambia lo que es la coloración del sangrado. Se pueden dar cuenta cuando empiezan a agregarse algunos síntomas que, como decíamos la vez anterior, no en todas las mujeres se presentan. Síntomas como cuáles: primero, hay dolor a nivel de las mamas, crecimiento de las mismas, coloración aumentada alrededor del pezón, empieza a aparecer una línea morena, mayor coloración del ombligo hacia lo que es el pubis, empezamos a tener mucho sueño y empezamos con esos cambios en nuestro estado de ánimo. Los primeros son esos. Conforme va avanzando, que estamos hablando de la semana 5, 6 de embarazo, se empiezan a presentar lo que es la náusea, el vómito o los mareos. No son los primeros, son los segundos que se presentan y no siempre. ¿De acuerdo? De acuerdo. Una vez que estos se presentan, ¿sí? Se empieza a incrementar todavía un poquito más ese sueño y esos cambios en el estado de ánimo y obviamente la ausencia de la regla que sigue presente. Esos son los primeros síntomas. Entonces, con estos primeros síntomas nos podemos dar una idea de que posiblemente estemos embarazados. Así es. ¿Qué pasa cuando hay estos embarazos que de repente, bueno, uno por el nervio, ¿no? Que porque hay estrés, que empiezas a tener estos síntomas? No sé si te han llegado así pacientes, pero que realmente no están embarazadas. Son los embarazos psicológicos. Ahí hay alteración en la ovulación, lo que platicábamos también con anterioridad. La mujer que está sometida a estrés intenso, hábitos alimenticios no muy apropiados o ejercicio extenuante pueden llegar a tener anovulación, que significa falta de ovulación. Bien. Cuando no estamos ovulando regularmente, nuestros ciclos se pueden alterar, ya sea que se nos acorten, empezamos a tener sangrados antes de los 21 días o se nos prolongan a lo que llamamos opsomenorreas, más de esos 40 días o inclusive amenorreas que pueden durar meses, 5, 6, inclusive hasta el año. Excelente. Bueno, cuidado con esto entonces para tomarlo en cuenta. ¿Qué pasa con las mujeres que de repente no sienten nada, ¿no? Que son asintomáticas? Ahí, ¿cómo pueden detectar que están embarazadas? La ausencia de la regla. Eso, cuando tenemos trastornos en nuestro ciclo por anovulación, no es algo que lo debamos de tomar como normal. Es un problema que está teniendo la mujer y que a futuro le va a acarrear algunos otros problemas más o complicaciones, como puede ser la tendencia a la diabetes, la resistencia a la insulina, cierta dificultad para el control de peso, aunque estén sometidas, volvemos, dieta, ejercicio, a todo, pero no bajan de peso, son pacientes renuentes, empieza a haber acné, empieza a haber mayor cantidad de vellito en el bigote, brazos, etcétera, en donde nos debe de llamar la atención y tenemos que acudir a revisión para descartar ya sea el embarazo o un problema ovárico. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, queremos saber si... No, es que me urge saber porque, bueno, ya lo estaba esperando con tanto tiempo, ya quiero saber incluso hasta la fecha y cómo ponerle, ¿no? Entonces voy y me compro pues una prueba casera, ¿sí? Estas pruebas de embarazo que son muy comerciales, esas que tanta variedad existen o cuántas podemos encontrar. Están lo que son las pruebas en orina, que son las caseras. Diferentes marcas, la mayoría con la misma sensibilidad o especificidad para poder, porcentaje de seguridad para poder detectarlo. Van a salir negativas si estamos hablando de una semana de retraso. ¿Por qué? La hormona que detectamos en esas pruebas es la que produce la placenta que se está formando dentro del útero. ¿Desde cuándo se está formando esta placenta entonces? A las 4 semanas llega
ya está instalado lo que es el embrioncito dentro del endometrio, de la parte interna del útero, y a partir de ahí empieza a formar lo que es la placenta, le llamamos vellosidades coriales. Son como las raíces de la placenta. Esas raíces son las que empiezan a producir la hormona gonadotrófica coriónica, que es la que se detecta en estas pruebas. Bien. Al principio es muy poca la cantidad e inclusive puede haber algunas enfermedades o alteraciones hormonales que nos pueden confundir y darnos como positivo sin ser cierto también. Entonces, estas van empezando a producirse y conforme hay mayor cantidad de esas vellosidades se aumenta la cantidad. Por lo tanto, ya por ejemplo con unas 2 semanas de retraso son confiables. ¿Por qué? Porque la cantidad de esa hormona va a estar presente en cantidad adecuada para poder hacer eficaz esta prueba. Una prueba que sea así, la ideal para sangre. Cerrar con esto es la prueba en sangre, el ultrasonido a partir de la 4ª semana, que estaríamos hablando de unos 2-3 días después de que nos tocaba nuestra regla, ya podemos encontrar los datos sugestivos de lo que es el embarazo. Excelente, bueno, pues ahí está esta recomendación para que la puedan tomar en cuenta, porque lejos de ser un beneficio puede ser, bueno, pues estrés, ¿no? Y menos aparezca nuestro periodo. Entonces, muchísimas gracias. No, Tere, te esperamos para la próxima. Claro que sí.